Son las 3:33 de la madrugada, así que bienvenidos a otra emisión más de radio para este canal, en el cual, para quien no lo sepa, nos dedicamos un poco al tema de misterio, curiosidades del mundo, curiosidades extrañas. Como siempre, voy a dejar aquí al lado una tabla Ouija con su planchet que en la anterior emisión hizo un movimiento extraño hacia la letra A, la cual me asustó bastante porque a mitad de emisión estaba hablando del tema que tuvimos anteriormente y de golpe pegó un movimiento brusco. Algunas personas me dijeron por comentarios incluso que se escuchaba el sonido de arrastrar algo. Hoy me gustaría hablar un poco de mi película favorita, una de mis películas favoritas de terror, de algunos detalles, de algunas curiosidades, de algunas extrañas cosas que pasaron durante el rodaje y de la increíble maldición de esta película, incluso de este libro. También me gustaría hablar de quién fue inspirado toda esta historia para crear la película de la que os estoy hablando y el libro del Exorcista. Magnífico día para un exorcismo. El Exorcista es una película de terror norteamericana que fue dirigida por William Friedkin en 1973. Aunque muy pocas cosas se cambiaron, en el libro podemos encontrar muchísimos más detalles y demás. El libro y guión escrito por William Peter Blatty, que fue publicada unos 2 años antes. Este libro llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Supongo que a día de hoy todo el mundo sabe lo que es el exorcista, lo que son los exorcismos. De hecho, ya hemos hablado aquí en estas emisiones de ellos. Pero bueno, la cinta relata los hechos de la posesión diabólica o posesión demoníaca de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Que por cierto, antes de entrar en el tema, os recomiendo una serie norteamericana, creo que también es, que se llama The Exorcist. Está bastante entretenida y bueno, trata de posesiones demoníacas de las cuales no os puedo revelar mucho porque si no sería un spoiler enorme. Lo único que puedo decir es que os la recomiendo muchísimo si os gustan todos los temas de exorcismos. Tiene buena trama, tiene muy buenos momentos de terror y muy buenos actores. Volviendo al Exorcista, al de 1973, la trama empieza en una excavación arqueológica donde el padre Merrin encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, que es un demonio a quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída tiempo atrás. El hallazgo inquieta al sacerdote. El caso es que pasan los años y demás y lo que viene siendo muchos demonios, incluidos este demonio Pazuzu, pues se meten dentro de la niña que es la protagonista, Regan. El caso es que Regan estuvo haciendo durante un tiempo la Ouija y supuestamente este demonio fantasma la fue engañando una y otra vez hasta conseguir como demasiado, podríamos llamarlo demasiado permiso para llegar a poseer a la niña. A partir de aquí, después de que el padre Carras no pudiese hacer nada, decidieron llamar al padre Merrin y aquí pues se volvió a encontrar con uno de los mismos demonios con los que había batallado hace ya muchos años atrás. Lo curioso de esta historia, de esta película y de este libro es que está inspirada en una historia real. En 1949, un niño llamado Roland Doe, cuyo verdadero nombre era Robbie Mannheim, y que durante mucho tiempo lo tuvieron bastante escondido el nombre, ya que no querían revelar datos personales ni nada de esto, pero al final se supo el nombre. Vivía con sus padres en la ciudad de Mount Rainier, y Robbie era un joven de 14 años, bastante introvertido pero estudioso. Él también era un estudiante promedio en la escuela, pero Robbie estaba muy cerca de su tía Harriet, una medium espírita que usaba regularmente la Ouija para sus juegos de espiritismo, y esta a su vez entrenaba al joven Robbie. Pero Harriet murió de una larga enfermedad que dejó a Robbie solo y deprimido. Luego decidió usar el tablero que heredó y se encerró en su habitación durante largas horas para comunicarse con el tablero maldito. Sus padres estaban convencidos de que sería bueno para su luto,
pero desafortunadamente para el joven y sus padres, se las arregló para ponerse en contacto con alguien que no era su tía y mucho menos una entidad beneficiosa. Poco después de la muerte de la tía, empezaron a escucharse pequeños ruidos en la casa, aunque los ruidos más escuchados eran en la habitación del joven. Poco a poco los ruidos se hicieron cada vez más violentos y se extendieron por toda la casa. Luego los pequeños arañazos se convirtieron en golpes brutales contra la pared. Los objetos que cambiaban de lugar eran arrojados violentamente contra los habitantes o incluso contra la gente que visitaba a la familia de la casa. Al mismo tiempo, Robbie cambió su carácter, se volvió más y más retraído. Se convirtió en una persona fría, en ocasiones sin sentimientos, y por la noche unos extraños ruidos y unos gritos de lamentos y de furia provenían de su habitación, en los que uno podía determinar si provenían de él o de alguien más que estuviese en la habitación. Por supuesto, no era alguien vivo quien estaba allí dentro. Un día, un amigo cercano a la familia pudo observar a Robbie, que estaba sentado en una silla, de la cual fue arrojado a varios metros de distancia, sin que se diera a conocer ninguna explicación racional. Como en la escuela, su escritorio comenzó a temblar y sus pertenencias fueron expulsadas ante los ojos de otros estudiantes, incluso de la maestra. Lo mismo cuando estaba en la cama. La cama empezaba a temblar. En ocasiones, incluso, según el documental y los reportajes y demás, dicen que el niño empezó a levitar. En algunas ocasiones. Tuvieron que ser ayudados por vecinos y parientes de Robbie. Sus padres decidieron ponerse en contacto con la iglesia anglicana de su ciudad, quienes acuerdan en su momento ponerse en contacto con los padres de Raymond Bishop, Hughes, Halloran y William S. Bowder, famoso sacerdote exorcista de la iglesia católica. Después de la investigación, el padre Bowder pidió permiso para exorcizar al hijo de la familia Mannheim. La iglesia estuvo de acuerdo, siempre que el padre tuviera que mantener un registro de hechos durante el proceso de limpieza. Es precisamente a este registro, a este diario que escribió el padre, es al que tiene, años después, acceso William Peter Blatty, el creador del Exorcista actual. De alguna forma consiguió este libro, este registro que escribió el padre, y con algunos tomos y algunas líneas escritas también por el padre Bowder, el que estuvo exorcizando al niño. El padre nunca fue cuestionado acerca de sus declaraciones y experiencias sobre los seres del fondo astral, por lo tanto nadie podría cuestionar la veracidad de los hechos. Tomó muchos meses y muchas sesiones de oración diarias para eliminar al demonio. Cuanto más hacían los sacerdotes sesiones para expulsar al demonio, más agresivo, más burlón, más violento, insultante era. El padre Hughes recibió puntos de sutura en el brazo cuando fue hospitalizado. Robbie demolió su cama para agarrar un resorte y abrir el brazo del sacerdote. También hubo mordiscos, escupitajos, proposiciones sexuales de los poseídos contra sus exorcistas, amenazas, incluso en ocasiones revelaciones increíbles de las cuales el niño jamás podría haber sabido. Según el diario del padre Bowder, el joven Mannheim no estaba bautizado, y su aversión a las iglesias y los textos sagrados hacía el exorcismo mucho más difícil, porque los sacerdotes querían convertir al niño al catolicismo para liberarlo de alguna forma del demonio. Posteriormente, sin que nadie lo tocara, sin que él se hiriera, empezó a tener hematomas místicamente en el cuerpo, marcas de mordiscos e inscripciones, incluso salió escrito la palabra ayúdame en su cuerpo, que también se encuentra en el libro y en la película. Del mismo modo, cuando los sacerdotes ordenaron al diablo que se diera a conocer, este les respondió que era legión, al igual que aparece en la película y en el libro. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. Con esto da a entender de que no era solamente un demonio, sino que era prácticamente todo el infierno. Después de varias semanas de batallas espirituales, el padre Bowder vio que su salud empeoraba y le preocupaba no poder completar su exorcismo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido
y los sacerdotes comenzaron a perder al niño más y más, ya que este estaba cada vez más anclado en su posesión y su aversión a los textos sagrados, de repente cambió y comenzó a decir de una manera asombrosa frases como «Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti, a Satanás y a los demás espíritus malignos que abandonen este cuerpo ahora». A partir de entonces empezaron a aparecer nuevas marcas en su cuerpo, que eran palabras como «soy el mal», «infierno», «morir». Algún tiempo después de pronunciar estas palabras parecía que el demonio, o al menos los demonios, habían abandonado el cuerpo del joven, que se dirigió sigilosamente a la misa, sin que el fenómeno de los fantasmas y las posesiones volvieran jamás. Robbie Mannheim también perdió su memoria de eventos terroríficos. Actualmente está casado y es abuelo, y no da entrevistas sobre su historia, para permanecer lo más anónimo posible. Así que todo lo que sabemos sobre la historia esta es gracias a documentales y a entrevistas del creador del libro y de la película y del guión de la película del Exorcista, que encontró este pequeño diario, registro de los hechos durante el proceso de limpieza. Pues sorprendentemente hay muchas cosas que se parecen del diario de la vida real, del exorcismo real al de la película, como por ejemplo las apariciones de letters en el cuerpo, los hematomas, los cortes, ciertos tipos de sacerdotes, la levitación, los temblores, los movimientos de objetos, la ouija. Lo que cambiaron, no sé si por intentar tener el anonimato de que no buscasen a este niño o no sé, pero lo cambiaron al protagonista de niño a niña. Pero bueno, aquí tenéis la historia real por si alguien se pensaba que esto era inventado, o por lo menos todo el libro, toda la película fue así como un guión inventado, y no, está basado en hechos reales. Podemos pasar a datos muy curiosos del exorcismo, de momentos del exorcismo y en general de la película del exorcista, como por ejemplo la voz demoníaca de Regan, de la niña, es en realidad de la actriz Mercedes McCambridge. Ella era una reconocida actriz de radio y fue contratada para hacer la voz demoníaca de Regan. Y un dato muy curioso es que Mercedes bebía muchísimo y fumaba muchísimo para llegar a tener esa voz ronca que se asemeja a la del diablo. Para lograrlo tuvo una dieta especial de whisky, cigarrillos y huevos crudos. Y algo curioso es que hay dos historias. Una es que la protagonista, la voz del demonio, Mercedes, no quiso quitarle el protagonismo a Linda Blair, a la actriz que decía de Regan, y pidió no salir en los créditos de la película. Pero la otra historia es que se olvidaron de colocarla después de todo lo que sufrió en las cuerdas vocales para interpretar al demonio. Se olvidaron de colocarle en los créditos y sea la primera historia o la segunda, acabó demandando a la película. El Exorcista fue la primera película de terror nominada a Mejor Película en los Oscars. Obtuvo 10 nominaciones, de las cuales ganó 2. Tanto Linda Blair como Ellen Burstyn tienen lesiones permanentes en la espalda debido al desafío físico que requerían las escenas. Todos los espasmos en la cama que tenía que hacer Linda, sujetada y lanzada constantemente por cables, la dejaron con lesiones en la cervical. La actuación de Linda Blair dicen que fue tan maravillosa que muchos llegaron a pensar que de verdad estaba poseída. Aunque, que yo sepa, su historia, o sea, su carrera como actriz no pasó muy lejos del Exorcista. Otro dato muy curioso es que los sets de grabación se mantenían a varios grados bajo cero, con el propósito de que las actuaciones se vieran lo más reales posibles. En múltiples escenas se ve el vapor del aliento de los actores, y esto no es un efecto especial, realmente se estaban congelando, y es que estaban en una especie de cámara frigorífica. Y como no, el tema central de la película es una de las canciones más famosas de la historia. Las escaleras que aparecen en la película se convirtieron en un icono del turismo. La gente a día de hoy va muchísimo por allí, por Washington, para visitar y hacerse fotografías en la misma escalera que murió Damian Carras, el sacerdote que se acaba tirando por la ventana para así de alguna forma, al estar poseído por el demonio, hacerlo desaparecer. Pero estos datos curiosos no son los más increíbles, y es que
El rodaje del Exorcista está plagado de maldiciones, está plagado de extrañas muertes, de extraños accidentes y de cosas paranormales. Parece ser que jugar o grabar al supuesto demonio no sale gratis. Los problemas empezaron al poco tiempo de empezar el rodaje, con un encadenamiento insólito de sucesos inexplicables en torno a la producción de la película. Algunas cintas se borraban solas, se caían focos, ruidos extraños, voces y lamentos estremecedores, se filtraban todos por el micrófono, no sabían de dónde venían, los objetos empezaban a levitar de forma extraña, desaparición de objetos, o incluso un incendio en los estudios Warner, y que destruyó gran parte de los decorados de la película, excepto la habitación del personaje de Regan, la niña poseída. Para empeorar las cosas, el arnés empleado para elevar a la joven actriz se rompió, por lo que la muchacha sufrió, como hemos dicho anteriormente, lesiones en su columna vertebral, cuyas secuelas perduran hasta hoy. La histeria y el miedo pronto se extendieron entre los miembros del equipo, lo que obligó a la producción a requerir los servicios de un sacerdote para que bendijera el set de rodaje. Se cuenta también que la actriz que interpretaba a la madre de Regan, en una parte del film debía pronunciar la frase "creo en el diablo", pero la actriz se negó determinantemente, aduciendo que aunque fuera una línea ficticia escrita en un guión cinematográfico, jamás se debía usar ese ominioso nombre sin esperar sufrir alguna consecuencia. Y aún así sufrieron las consecuencias. Lo más impresionante de la maldición del Exorcista tuvo que ver con las extrañas muertes que se produjeron. Se estima que entre 4 y 9 personas fallecieron durante el rodaje, entre ellos varios actores y actrices, también un experto en efectos especiales y un cuidador o vigilante nocturno de los estudios Warner. Además, el abuelo de Linda Blair y el hermano del actor Max von Sydow, que interpretaba al padre Merrin, fallecieron el mismo día en el que se iniciaron las grabaciones. Posteriormente, y para rematar la terrible ola de fallecimientos, el hijo de la actriz Mercedes McCambridge, quien hacía la voz del demonio en el film, se suicidó después de asesinar a toda su familia en 1987. Pero la mala suerte también acompañó a la adaptación teatral de la historia. En 1975 se estrenó en el Teatro de la Comedia de Londres la obra El Exorcista con la actriz Mary Hur, que esta ya es diferente, pero bueno, como es teatro, no pudieron traer a la misma actriz que la película. Sin embargo, al día siguiente del estreno, el director de la obra encontró a Mary Hur muerta, rodeada de sus propios vómitos. Además, estaba tendida con los brazos en cruz y con cortes y rasguños por todo su cuerpo. El informe policial dictaminó posteriormente que se había tratado de un suicidio provocado por sobredosis de barbitúricos, pero para muchos ella era solo una víctima más de la terrible maldición que ha perseguido a esta película y a este set de grabación. Por último, me gustaría mencionar, aunque se nos haga corta la emisión, ya que hablando del Exorcista y de temas paranormales, demoníacos, siempre se pasa muy rápido todo. Para terminar, la primera película que salió, la que se estrenó en el cine del Exorcista, con la música, efectos especiales, efectos de sonido de fondo, ruidos demoníacos y demás, los originales, se acabaron retirando. De hecho, no puedes encontrar ninguna copia. No sé si estaría bajo seguridad o algo muy, muy, muy coleccionable, pero esa película, la gente que la pudo ver en cine, de hecho, la gente hacía cola de horas y horas y horas en el cine para poder ver esa película. La gente, muchísima gente, salía de allí con muchísimo miedo. Algunas personas se marearon, otras vomitaron. Muchísimas otras personas no aguantaron a terminar la película, se salieron a mitad de la película. Otras directamente, al ver la primera escena paranormal, salieron de allí pitando. Y se rumoreaba que la primera película del cine que estrenaron tenía algún tipo de mensajes subliminales, mensajes que aturdían a la gente y que les hacían tener mareos, vómitos y demás. Pero claro, también está el factor que antiguamente
cualquier película de terror o zombies incluso mal hechos, muy mal hechos, daban muchísimo terror y la gente se asustaba muchísimo. Y hoy en día si te colocan esas películas como que miedo no da. Bueno, El Exorcista sigue dando miedo, cuando la mires y la mires en la versión que la mires. Pero quiero decir que hoy en día estamos mucho más acostumbrados a películas de terror. Hoy en día es raro que te asuste una película de terror si no te meten el típico screamer. ¿Sabéis la escena que, bueno, está todo tranquilo, se pone muy oscuro y con la música un poco en tensión y te tienen que acabar asustando poniendo de golpe al fantasma o el monstruo y un sonido muy pero que muy fuerte? Eso es un screamer. Si no, no te asusta, y la verdad es que muy pocas películas hoy en día, la verdad, tienen premios como películas de terror. Y bueno, ese es el último dato curioso, y es que la tuvieron que retirar por las sospechas de mensajes subliminales dentro de la película, y que prácticamente todo el sonido de ella angustiaba a toda la gente que iba a entrar al cine y muy pocos aguantaban a verla entera. Así que bueno, hoy hablando del Exorcista y del inicio de la posesión demoníaca gracias a la Ouija, tengo aquí la Ouija, no se ha movido hoy no me ha pegado ningún susto. Y nada, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí este ratito de madrugada, que lo hayáis pasado bien, un poquito de terror, y saber un poco más qué hay detrás de todas estas películas y estas acciones famosas. Y nos veremos como siempre o como últimamente a las 3:33 de cada madrugada del sábado. Hasta la próxima.